Buenos días. Vamos a iniciar el acto, pero es de mi agrado que haga la presentación del conferenciante, nuestro presidente, al cual lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Presidente. Bueno, buenos días a todos. Encantado de saludaros y sobre todo agradecer a nuestro vocal de médicos jubilados, que es tan próligo en hacer cosas que es tremendo. Es una detrás de otra y yo creo que esto es lo que hay que hacer. El colegio es de todos y tenemos que hacer difusión de todo aquello bueno que se hace a través de todos los colegios y los colegiados. Y en este caso es para nosotros un honor representar al coronel Carlos Álvarez Leiva, pero primero es médico y después coronel, ¿no? Yo creo que es un referente de los que yo creo incluso que la UME actual, que es de las unidades más prestigiadas que hay ahora mismo en España, en todos los sentidos, pues él es el creador o creador de la misma. Carlos siempre ha trabajado en el sentido de las grandes, de proteger al hombre en las grandes catástrofes, en los grandes problemas, en aquellos movimientos que hay tanto de la propia tierra como puede ser un terremoto tremendo, un volcán que asedia un pueblo, como en las guerras que por desgracia ahora mismo están ahí y de una forma tremenda, ¿no? Que lo estamos viendo hoy en día, se ve todo en primera línea, porque se ve en las noticias y es verdad que es tremendo ver cómo el sufrimiento de las personas está hoy a la orden del día. Pero bueno, personas como Carlos y todos aquellos que con él van, que son sanitarios, médicos y sanitarios de todo tipo, pues yo creo que ayudan a paliar todo el sufrimiento de las personas. Por eso creo que es un ejemplo a seguir y que creo que ha hecho una labor tremenda aquí en Sevilla y reconocido prácticamente en el mundo entero. Así que para nosotros un honor que esté aquí con nosotros y que nos hable de todo aquello que ha vivido y que nos pueda dar ejemplo de eso, de proteger la vulnerabilidad del ser humano en todos los aspectos. Así que muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros y le paso la palabra a Alberto que haga una referencia. Buenos días a todos. Vuelvo a insistir en ello. He adelantado la bandera de España porque estamos ante un coronel del ejército. Y lo he hecho pues con todo el cariño del mundo, ¿eh? Sin que las otras se queden atrás, ni mucho menos. Pero hoy es su día, el día de don Carlos. Muchas gracias, don Carlos, por estar aquí. Sé la paciencia que has tenido conmigo, ¿eh? Pero bueno, cuando estabas con don Pedro Albert, ya disfrutaba de este colegio médico que se inauguró, como todos ustedes saben, en 1972 en esta sede. Y bueno, tú eres parte de ella y hoy tenías que estar aquí. Sé el esfuerzo que has hecho para hacerlo, pero aquí están tus amigos, tus compañeros. Sé que todos te admiran, todos. O sea que hoy aquí no vas a tener ningún enemigo. O sea, aquí esto, aunque hay también fuego amigo, pero bueno, aquí no es el caso. Tener a nuestro presidente es un auténtico honor. Gracias, don Alfonso Carmona, por estar aquí con nosotros y poder presidir este acto en este momento. No sé si podrá estar todo el tiempo porque tiene muchas actividades, tiene ahora que marchar, pero bueno, ya con que haya inaugurado el acto se lo he pedido personalmente y él ha venido porque él
donde dices que está Alberto, allí viene mi presidente, cosa que yo agradezco. Muy brevemente deciros, bueno, como muy bien ha dicho ya el presidente, son numerosísimas las intervenciones que ha realizado don Carlos Álvarez Leiva. La UME hoy día no existiría si no fuera por él. Y no voy a mencionar lo que él ha puesto como resumen ejecutivo. Doctor, resumen ejecutivo, aquí está. O sea que no es currículum vitae ni nada de eso. Bueno, yo creo que no merece, no, él se merece decírselo de corazón y dejarse de papel para otras ocasiones. Entonces, solamente eso, repetir las gracias a nuestro querido coronel médico o médico coronel. Y como se dice en el pregonero, tuya es la palabra, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues voy a coger el micro. Yo nunca he podido hablar sentado, no iba a hacerlo Ya ahora. está, sí, yo me voy a bajar. Me voy a bajar. Ah, ¿te vas? Sí, yo me voy a ir. Bueno, Yo voy a agradecer bajar. la presencia de acompañarme el día de hoy. Y voy a poner esto en marcha. ¿Esto está en marcha? Se oye muy bien, Carlos. Se oye muy bien. Se oye muy bien. Sí. Mejor. Bueno, esto es lo que se llama una embolada. Una embolada. Pero una embolada dulce. Porque tengo la enorme satisfacción de ver que todos los protagonistas de mi vida, de alguna manera, pasan aquí. En primer lugar, veo a Oscar, Sara, que bien. Y de ahí, hay una secretaria que lleva 45 años conmigo. Paco Rubio, del DELMA, junto del Hospital Militar. No podéis criticar lo que diga. Todo lo que salga hoy, Ángel y Gloria de mí. Pero estuvimos embolados. Y aquí, vida, está sencillo. Te voy a contar de mi vida que puede interesar. Básicamente, yo he estructurado este rato que vamos a estar juntos, que puede ser lo largo o lo corto que queramos. No podemos, lo que no podemos es hacernos. Voy a hacer una pequeña introducción, voy a poner un vídeo y después vamos a hablar de alguna reflexión. Pero yo creo que lo más importante es que estamos aquí. La primera pregunta es si podemos apagar un poco la luz. Sí. Y la pregunta es ¿por qué estoy yo aquí? Entonces, esa es una pregunta en la que quizás esté reflejado en lo que he aprendido. Y fundamentalmente de lo que más he aprendido es de las veces que me he equivocado. Sí. Y todos los días aprendemos algo. Eso es. Entonces, y sobre todo, el estar siempre cerca de gente que sufre. Yo le voy a poner un ejemplo, que fue nuestro debut prácticamente. Mi compañero que me acompañaba en esta aventura. En el 1990, Saddam Hussein arrasó el norte de Irak y eso configuró unos momentos en los que se realizó una operación internacional, se llamó la operación Provide Comfort, que sin duda ha sido el espacio de intervención humanitaria, uno de los espacios más importantes en los que tuvimos la opción de intervenir. Había estado conmigo en esa operación. Y aquello pues significó un antes y un después acerca de las cosas que íbamos a ver pasar, salida del infierno, tullidos, madres suplicantes, niñas cargadas de moco y ojos. ¿Ha cambiado algo? No, no ha cambiado nada, lo estamos viendo ahora. Entonces, el estar presente de aquí es
el privilegio de ser vivo a pesar de, pero una reflexión imprescindible de que esta es una realidad. En ese sentido, pues, ella fue una intervención muy bonita. Está muy sucintamente explicada. En la zona que pone Dohu, eran las altas montañas, donde se habían refugiado todos los que habían huido de todo lo que significó esa arrasar, bombardear, gasear. Las criaturas no tuvieron más opción que refugiarse en unas montañas en un invierno crudísimo. Y no se atrevían a bajar ni a salir de la zona, pero enviaban víveres a través de paracaídas. Y entonces la operación en la que nosotros interveníamos era crear un pasillo humanitario, lo que podría hoy significar hacerse en Gaza, en la que desde la zona caliente se hacía un pasillo humanitario hacia una zona de seguridad. Ese fue el esfuerzo que hizo el ejército español junto con Estados Unidos, con otros ejércitos, y cada uno de nosotros teníamos una misión en ese recorrido que eran 300 kilómetros, pero que no se atrevían a bajar por miedo a las represalias. Entonces, cuando ya se les dejó de suministrar por aire ropa y comida, se vieron forzados a moverse hacia abajo para ver si confiaban. Y lo primero, la primera estación que se le ofrecía en su desesperanza fueron los servicios médicos. Y allí estábamos nosotros. Ese fue el privilegio y la realidad. Donde, bueno, ahí, como muchos pertenecemos a la sanidad, ahí aprendimos lo que era el triaje de ver. Esto ya no era un triaje teórico. Allí había que saber aquellos que se van a morir seguros, aquellos que pueden sobrevivir con dificultad y aquellos que pueden sobrevivir un poco. No había más. No había más. Pero eso hay que vivirlo. En el insomnio, en el frío, en el sudor, en haber estado en un ambiente hostil, en el ruido. Y eso, cuando empiezan a llegarte niños pequeños, que tienes que decir, no los metas. No te lo metes, no lo metas, se nos va a morir. Y llevamos hoy 14 niños muertos. El personal se viene abajo cuando lleva 14 niños muertos en un día, porque al día siguiente hay que seguir. Esto es lo que estábamos recibiendo, porque esa era la realidad, eso es lo que existe. Pero no era la capacidad que tengas o no del esfuerzo terapéutico, no. Es que cada niño que llegaba soportabas la angustia, la desesperación, el miedo, el insomnio y el hambre de la familia que lo acompañaba y de la que no te podías deshacer. ¿Me estoy explicando? O sea, tú no recibes un pequeño, recibes una familia. Ellos éramos el equipo 30, ¿no, Javier? Más o menos. ¿Qué eran? ¿Kurdos? ¿Los kurdos Eran los kurdos, que habían sido. Entonces, aquello significaba un sobreesfuerzo humano, un sobreesfuerzo de desgaste emocional en el que, bueno, era también, de alguna manera, uno de los bautismos de fuego de nuestra unidad militar y de alguna manera, pues, me gustaría reflejaros
Bueno,
Con esto, y podría decir que está todo hecho, pero este es el punto de partida de que hoy me han invitado a trasladar. Mi vida familiar, mi vida militar, la creación del SAMU, son los tres pilares que aún hoy sostienen. Esto se debieran de emitir hasta en los colegios, creo yo. No, de verdad, no que se refiera. ¿Eh? Porque la gente piensa que esto... Sí, pero... De mi familia, nosotros éramos 3 hermanos, 4 primos, 4 primas, 2 personas, 2 tíos míos viudos y una tía abuela mayor. Un auténtico matriarcado en el que podía comerse 34 personas al día. Y nos defendimos. Un padre médico de pueblo, del que aprendí muchísimo y que, bueno, fuimos capaces de salir adelante. La familia después, afortunadamente, ha tenido otra luz, otro color, otras posibilidades y efectivamente la reflexión que yo hago es: la familia está en la sangre o en las lealtades. En las lealtades. En las lealtades. Entonces, la consideración primera es el refuerzo de las lealtades que nos obligan en la familia. Porque si algo tenemos que tener en cuenta es qué hacemos en nuestra trayectoria. Mis primeras actuaciones médicas fueron en San José de la Rinconada, cuando aquello era prácticamente una leganía. Y los avisos se hacían con una navaja en el cuello al médico. ¿Usted va? Sí o sí. Era así. Y eran 20 avisos al día o los que fuera, ¿no? Pero bueno, esta era la regla. De ahí paso a la Academia de Sanidad Militar. De la Academia paso al Hospital de Las Palmas. Y de ahí al Copero. El Copero, que hoy nos acompaña aquí mi querido coronel, fue uno de los grandes elementos que marcaron mi vida. Y además compartimos los dos experiencias y aventuras. Surge el desierto, Sevilla y el mundo. El desierto realmente es el que cambió mi vida. Vivir en el desierto durante 1 año y medio, en el desierto, no en ayuno, en Smart, donde salías cada mañana y no sabías si ibas a volver o no, y donde los vehículos se repasaban con un teniente que cogía la patrulla, la ponía en fila, y decía: atención, revisión de vehículos. Y la revisión de vehículos era rueda derecha, control del primer tornillo, control del segundo tornillo, control de cerradura derecha, abrir y cerrar. Eso era exhaustivo, no jugábamos la vida. Era el mismo check-in de un avión, pero más exhaustivo. Y bueno, pues el desierto, donde el propósito de la vida importa. Y en el desierto, el Tebib, que en este caso era pues era un dios. Lo que pasa es que ese dios bajaba a la tierra un día de Navidad. Yo estaba en el hospital militar de Las Palmas, camisa de terrilor, corbata de seda, pantalón abierto por la parte de abajo, ¿verdad? Y me llama mi coronel y me dice: teniente, ¿y dónde está usted? A Esmara. Digo: a Esmara, está en Alicante. Me lo oigo bien, ¿no? No está en Alicante, está en el Sahara, en el desierto. ¿Cómo? Dice: no, pero mira, vete al oficio. Y el oficio venía: y se incorporará usted con carácter urgente el 23 de diciembre. Y sigo estaba en Las Palmas.
Digo, esto como 23 de diciembre, en mar, la Palma. Dice, de aquí, coge usted el papelito, se va a la comandancia y le van a entregar a usted el uniforme y mañana tiene usted una estafeta para el ayuno. No me lo podía creer. No me lo podía creer, y entre otras cosas, porque la ropa que me dieron no me la podía creer tampoco. Y entonces cuando yo viví con esas nailas, esos pantalones enormes, y yo digo, no puedo salir hacia la calle. Y dice, sí, estoy en Las Palmas y aquí se ve mucha gente. No se veía. Y efectivamente, ese fue mi primera impronta donde... ¿Ese es el uniforme? Ese es el uniforme. ¿Esa chilaba? Esa chilaba bueno, de tarde de abrigo. Yo lo que llevas de abrigo. Por eso por casa que dice tarde todavía. Quiero decirte, pero es el cambio bestial. Entonces, cuando estás ahí en medio de la nada, como cuando llegas a una unidad en el centro de Smara, donde oyes H7 úlcera, contacto con V7. H7 úlcera. Amigo Roger. Se viene ese coronel. H7 es que no te estás enterando. Ese era él. No. H7 es el médico que tienes una emergencia en medio del desierto, capullo. Por allí se puede decir capullo. ¡Súbete a la emisora, joder! Ese fue la impronta. La negativa. Una gran negativa. Pero estar en el desierto donde tú llegabas a una jaima y antes de entrar te tiraban siempre una alfombra. Siempre. El niño se podía estar muriendo, por supuesto, en una nube de moho. Pero antes de tu ver el paciente, te tienes que sentar, te ungen y te tomas 3 test. Y hasta que no te toman 3 test, Somos generosos. esa era la realidad. Esa era la realidad. Pero bueno, ¿qué hacemos en ella? Cuando tú estás en medio de esa nada donde tú dices, yo en el desierto soy lo más. Yo en el desierto no soy nada. Esa sensación permanente de fragilidad, de ser mucho, de no ser nada. Todo eso va marcando que de alguna manera encuentras la vulnerabilidad en un estado puro. Y aquí viene lo que a mí me cautivó, me destrozó, me hizo un hombre, me mató, me resucitó. Estando yo en la cantina, a las 12:30 de la mañana, se me acerca el evidente que ha habido un disparo y tenemos que ir corriendo. Y a mí me avisa y veo un teniente recién salido de la academia de 21 años, una ropa. Era un poquito ligero de mano. Y en aquella época, cuando yo fui en lugar del tour, de este ejemplo, te pegaba una hostia. Y eso era más la de ir. Y bueno, pues un legionario que recibió una orden de su teniente, que era ligerito, no se le ocurrió otra cosa. Pegarle un tiro. No sabía qué hacer. No supe qué hacer. No tenía con qué hacer. Me ha pasado. Pero tío, soy médico. Y se me está desangrando. No sé por dónde. Estoy en medio de la madre. ¿Se va a morir? Me ha pasado. No es frío. Yo ayudé. No soy lo único.
22 años. No mucho más tarde, un listillo, el típico soldado que más dice que no. Y además se la daba de médico. Y ya un día el Ernesto le dice que está muy mal. Vale, pues ya se curará. El Ernesto dice que no se encuentra bien. Yo voy, pero Ernesto, y no entiendo nada. No le veo nada al Ernesto. Estaba respirando rápido, como él era un histérico, pues el Ernesto se murió 4 horas después. ¿No? Yo no sabía de la carne. Al Ernesto no le miré el culo y le había picado una vez. Una abeja. Una serpiente venenosa. Yo no le miré el culo. De esta manera lo hubiera mirado. Es decir, yo por pronto, lo que a mí me hizo plantear que le tenía que dar un cambio radical a mi vida de médico. Porque era un médico recién salido. Donde creemos que lo sabemos todo, pero pues realmente. Y aquello nació mi compromiso prehospitalario. Y dije, no puede ser. Yo tengo que aprender a salvar vidas. Y lo que hemos aprendido, muchos de los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, han sido testigos de ese esfuerzo y de ese desarrollo. Entonces ahí surge, bueno, pues toda un itinerario formativo. Y después en el SAMU de París, tengo que decir que todo esto me lo facilitó el ejército, porque a mí el ejército me lo daba todo, ¿verdad, Paco? Yo decía, en el copero había 2 médicos. A uno le decían el palatano y Diego Caballete. Entonces, yo ese miedo que había pedido, yo me quiero ir 2 meses al SAMU de París, venga, 2 meses al SAMU de París. Pero voy a Estados Unidos. Entonces, nunca te pega. Es que además tuvimos la osadía de presentarnos como un helicóptero militar en el primer Congreso Nacional de Medicina de Defensa de Palma de Mallorca en la Gran Avenida. Bueno, iba a decir todo pero lo hicimos. En el paseo marítimo. En el paseo marítimo de Palma. Paco de piloto. Y lo hicimos. Y empezamos a hacer cosas. Nosotros hacíamos telemedicina desde nuestro helicóptero con el LP5. Y nosotros un LP5 UHF lanzábamos el electrocardiograma cuando íbamos a Ceuta. Quiero decir que la Protección Civil de Andalucía, pues, cuando el Petrote, el presidente, oye, Carlos, esto no sabemos nada. Entonces, el equipo nuestro, desde aquí, montamos, diseñamos y ejecutamos la Operación Romero, que todavía se sigue llamando Operación Romero, que es en de la casa. Durante muchos años, es decir, médico en Las Palmas, en Dos Hermanas, que aquello fue. Y además, el SAMU, con un proyecto CORA en el 80, donde damos fibrinolisis prehospitalaria, siguiendo protocolos franceses. Estaba hablando cuando aquí no existía. Y además, bueno, atendimos todo lo que fue el Mundial de Fútbol, la Expo del 92. De alguna manera, 3 batallas. Y una sola cosa. Lo he dimensionado yo. Lo militar para preparar lo impensable, lo civil, construir donde no había nada, y la íntima, sostenerme mientras lo daba todo, y aquello no era así. Yo había tenido un divorcio que no fue sencillo, cuando nadie se divorciaba, con unos hijos
en un colegio católico, que aquello tampoco le fue sencillo en su entorno. Y todo eso, de alguna manera, se reflejó, además, yo creo que en la gran aportación mía de la sanidad militar, que fue el Matsu. Una unidad de intervención inmediata de carácter militar que ha dado paso a esas imágenes que ustedes han visto en muchísimos espacios. Entonces, bueno, a eso le podemos añadir algunas anécdotas. Yo recuerdo que en el año 91 los hermanos Green querían cruzar el Atlántico en un globo. Y entonces lo hicieron. Previamente nos metimos en la ciudad militar, los monitorizamos durante 48 horas, para informarnos que estaban bien de salud, etcétera, etcétera. Y una mañana espléndida del mes de octubre finales, hicieron una simulación en la plaza de las monjas de Huelva. Y yo estaba en la cápsula de que tenía que controlar los sistemas y tal. Pues nada, sin la música, el alcalde, la televisión, y globo, maravilla, y el globo empieza a subirse, todo que maravilla, y que se levanta una ola de aires, y que el globo empieza a meterse, y que cruza la bahía, y de pronto le digo, oye, Mirando, que nos ha escapado. Pero no vamos para adentro, que ya estás contando de más adentro. Ya que yo estoy para adelante. Pero para dónde va adelante, que digo, bueno, y en estos casos, ¿qué se hace? Mira, vamos a hacer, tú te vas a meter dentro de la cápsula, que como la cápsula es hermética, ya estás salvado. Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir mar adentro y cuando veamos un barco, pues lo tiramos de aquí. Así fue. Allá en la Atalanta aparece efectivamente pesquero de ley. Y vamos ya un rato. El médico, por supuesto, todas las emisoras no funcionaban ninguna, porque todos los equipos de rescate estaban en la plaza con el chinchín. Para prestar apoyo. Así que en un momento dado dices, ahora, tú aguanta que. Ya ven que no puedo hablar. Lo que pasa es que la cápsula, cuando entró el agua, y como era impermeable, por allí empezó a salir un chorrito de agua. Inmediatamente, claro, pero no mucho más tarde apareció otro chorrito. Y así pero y la cápsula se fue inundando. De vez en cuando apareció uno de los niños. ¡Wow! Por la rodilla. Pues voy a abrir. Yo no puedo abrir la cápsula, pero como la cápsula me hundo y además me cae el globo encima, con lo cual me voy a quedar ahí envuelto. La fragilidad. Eso me suma alguna vez que fue entre yo quiero mirar dónde estoy y por qué he matado aquí para meterme aquí. Sobreviví, de hecho. ¿Cómo se resolvió aquello? Pues cuando ya tenía el agua donde más no podía llegar, el nepero pagó un brazo del barco de pesca y tiró de la grúa. Y tiró con la grúa, sacó la cápsula. Pero quiero decirte que aquellos fueron uno de los. Bueno, Paco, contigo me fui un helicóptero en combustible, atravesando el estrecho y no sabíamos para dónde íbamos a ir, Paco. Un viaje y viste una isla que los uniera, yo no sabía lo que era. Y dime, ¿y qué era? Efectivamente, algo me fui. Así nos caemos. La vida en el helicóptero para mí fue apasionante.
todo lo que hoy se hace con tanta normalidad, bueno, pues nosotros tuvimos que sufrirlo, hacerlo y trabajarlo. Y ya no cuento la guerra sandinista cuando nos entraban los tiros por la ventana, o en el desierto cuando el comisario te pega aquí y dice hacer un agujero en la arena hasta donde puedas llegar. Todas esas incidencias y lo único es que al final, una palabra que en nuestra casa suena bien, te forma en la incertidumbre, en manejar la incertidumbre. Yo pienso que ha sido el paradigma más importante con el que nosotros nos hemos manejado. Ser capaces de gestionar la incertidumbre. ¿Qué os puedo decir de lo que fue mi riesgo profesional cuando nadie creía en lo que era una UBI móvil? Y además nos querían pagar igual que una ambulancia y por tanto no nos pagaban porque el interventor decía que en una ambulancia no se puede pagar un médico, un enfermero y un técnico. Y una ambulancia que paga un conductor. Y teníamos que poner las páginas, ¿no? Y ahí tenemos un rótulo rojo. Los códigos eran rojos. Porque como nunca encontraban las facturas, cuando llegábamos a visitar el periódico de personas, no entraban. Pero esto ha sido un proceso tremendo. ¿Y qué os voy a contar? Niños estudiando, casas por pagar, médicos que pagar, ambulantes que pagar. Y cuando nadie creía en lo que es la medicina prehospitalaria. Claro, y la madre dice, ¿usted qué le está enseñando a mi hijo? Si aquí no hay un móvil, eso que usted está contando es mentira. Si aquí no sé, con un taxi se lleva al hospital, si cuando llegamos al hospital, en tu centro, en tu servicio, dicen, estos hijos de puta, lo que van a hacer es aumentar la mortalidad de mi servicio, porque además llegan vivos. Es verdad, no, hombre, yo la gran satisfacción que tengo es que estamos asistiendo a lo que todos hemos vivido, ¿no? Y si alguna cosa digo que no se adapta a la realidad, pues me diga, mover el tiempo. Perfectamente, perfecto. ¿Qué aprenden, señores, cuando hacíamos esas intervenciones de ayuda humanitaria? Llega un momento y dices, mira, agua y jabón es lo que salva más vidas en el mundo. El agua y el jabón. El esfuerzo logístico, comercial y económico a veces se invierte olvidándose el valor de todas las cosas sencillas, la pasión por la vida, buscar recursos, organizar la fuente de oxígeno, una botella, salvavidas al final, en espacios donde no encuentras de nada, la comunidad de imaginar todo lo que ha sido el rigor, la logística, el coraje, la improvisación, la vida militar me entrenó para un mundo civil que no estaba preparado. Todo lo que hacíamos les parecía, los hombres de Harrison nos llamaban a los pelados, los hombres de Harrison. ¿Dónde van estos tíos? Pues eso hoy es más que una realidad, ¿no? La gestión del equipo, ahí está a la derecha, mi hijo Borja. Esto fue en Filipinas. ¿Podéis imaginar lo emocionante que es tener a tu hijo en Filipinas, mamando lo que está mamado? Y tener que vaya aquí, se ha subido. Esa es la vida. Esa es mi suerte. Poder estar hoy aquí entre amigos que me han acompañado en el resto de mi vida, al contrario. Ese es el privilegio con el que hoy el colegio de médicos de alguna manera me distingue. Descubro la vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos afecta a todos en cualquier momento de nuestra vida y hemos de estar preparados.
aunque nos cueste. Y en ese sentido, ¿qué intentamos, qué trasladamos? Gestionar la incertidumbre. Gestionar la incertidumbre es un proceso de éxito. Y para eso tienes que ensayar y dar confianza al personal. Aprender del error, mantenerse firme y servir aunque duela. Estos son los elementos con los que nosotros hemos trasladado todo el esfuerzo de la vida militar a todo lo que ha sido la vida civil. De hecho, nuestro personal les llaman samuitas, porque son capaces de mantener una disciplina, un rigor, que donde quiera que van, le dan a ganar desde este nivel. Porque han aprendido que todo esto es heredado de la doctrina militar. El FUSL lo aprendí a oro de los helicópteros de la FARC. Y el QTH lo aprendí a través de los helicópteros de la FARC. Y mantener una disciplina lo aprendí a vida militar. Y el hospital militar contribuyó sin que se diera cuenta, sin haberlo notado, un gran desarrollo de la vida militar integral. Porque sacamos fuera del hospital militar una unidad de intervención y no lo hemos sabido valorar. No hemos hecho un esfuerzo por ese regalo. Pero bueno, quizás por eso. Y ahí, para mí, SAMU se convirtió en una necesidad. Teníamos delante la Expo del 92. Yo ya traíamos una secuencia grande, una experiencia. Y no podíamos esperar, no existía un servicio, había que inventar. Y hoy tenemos la mejor escuela de emergencia del mundo. La mejor escuela de emergencia del mundo está hoy en Sevilla. Entonces, una de mis mayores responsabilidades ha sido, Javier, me parece que está en esta foto, ¿no? Está más joven. Gestionar el conocimiento. Personalmente, mi principal responsabilidad es, y mientras pueda, es gestionar el conocimiento y la experiencia adquirida, porque creo que la experiencia es algo que nosotros tenemos que trasladar a los demás. En nuestra escuela entiendes el poder de enseñar con emociones. No con pizarras, sino con emociones. Y la transformación de nuestro personal ha sido uno de los grandes beneficios sociales, porque don Luis, que nos acompaña, cuántas vidas se han salvado a través de la medicina prehospitalaria que desarrollamos cuando nadie creía en ella. Cuando nadie creía en ella. Y tuvimos el entusiasmo, el respeto, aprendimos, decimos. Pero ya no es cuántas vidas hemos salvado, cuántas familias nos hemos hecho felices porque no han perdido a su ser querido. Muy bien. Yo creo que, de alguna manera, a nuestros alumnos les decimos siempre la misma palabra. Usted es un instrumento de Dios. Posiblemente el último instrumento que Dios va a poner en la mano de su paciente. Porque usted está preparado para salvar el cielo. Usted es un instrumento fundamental. Y eso le exige a usted una gran responsabilidad. Pero sobre todo le confiere una gran trascendencia en cada una de las actuaciones que usted va a cometer. Y esto ha conseguido que la Fundación SAMU se conforme ahora mismo como una actuación de humanitarismo activo, que estamos haciendo misiones internacionales en todo el mundo y además procuramos siempre salir en las primeras 24 horas y ahora mismo sinceramente no podría decir cuántas acciones humanitarias llevamos en los últimos años
fruto de la experiencia adquirida desde la sanidad militar. Porque utilizamos los mismos parámetros, las mismas líneas, los mismos paradigmas. La vida es responsable. Es lo que a cada uno de nuestros alumnos le hacemos llegar. En la línea de que no hay herida más profunda que la que nace desde dentro, mientras los demás te pueden estar aplaudiendo. Dicho esto, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Es la pregunta que me hacen todos los días. Pero yo respondo, ¿y con lo que me queda que vivir? ¿Qué me queda que vivir? La vida de cada uno lo tiene para uno mismo. Nadie se la puede escribir. Y eso a veces es muy difícil. Es muy difícil. Pero hay que defenderse. Hay que defender su propia vida. Cuando hablamos de fragilidad, tenemos que hablar nosotros de antifragilidad. La antifragilidad es un término que ponemos en marcha. Porque sí, la resiliencia, vestir, resistir, la fragilidad, romperse. La antifragilidad, pues es que cada vez que te un golpe tienes que salir más fuerte. Pero ese es el reto. Cuando ya rozamos la fragilidad. Y eso nos toca a todos. Nos llega a todos. Nos da de vivir el colapso. ¿Qué hace un médico mayor? ¿Qué hace un médico mayor en una clínica de wellness? Bueno, pues acompañar, orientar, formar, transmitir experiencias. Mientras pueda, todo menos quedarme en mi casa. Todo menos quedarme en mi casa. Y eso, bueno, pues yo creo que todavía tiene su sentido. La antifragilidad es el único mensaje que hoy me gustaría dejar entre nosotros. Hemos conocido las dificultades, hemos conocido las fragilidades, hemos sobrevivido a ellas. Sabemos que pasamos por un espacio, un tiempo de fragilidad y no tenemos más remedio que trabajar en esa dirección. Porque el legado no está en los cargos ni en los papeles, sino en la visión sembrada desde la autoritas moral. Y el legado no es mi legado. Hoy, en esta sala, hay muchos compañeros, familias, que son el legado, que lo han hecho posible, que hemos hecho posible un mundo mejor. Hemos trascendido con nuestro esfuerzo. No nos hemos quedado en lo que ha marcado. No, no, no. Nuestro esfuerzo, nuestro legado, sin ninguna duda, ha trascendido. Mi hijo Carlos, en este momento, representa toda la dirección de todos los esfuerzos del Grupo SAO. El legado está asegurado. Y en ese sentido, tenemos que seguir colaborando hasta el límite. Entonces, la sabiduría no está en hacer, sino en saber qué hacer con lo que ya has hecho. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Ni más ni menos. Contar la vida dejadla sembrada. Hoy por hoy, este es el gran legado de SAM. Más de 3.000 trabajadores, más de 200 centros abiertos, toda una familia implicada, pero todo ha venido de lo mismo, de una pasión por la vida, de una pasión por hacer todo lo que hemos podido a través de la gestión de la incertidumbre. Y yo creo que este es el mejor homenaje que puedo dejar hoy aquí, lo que significó ese equipo y sembrar lo vivido.
Eso es lo que yo quería contaros hoy. Pero sobre todo, más que contar, compartir y agradecer a todos los que me habéis acompañado en este tránsito y que nos ha permitido hoy decir, señores, hemos dejado un legado. Sí. El legado no es mío. Yo simplemente soy el vocero, pero el legado es el esfuerzo de cada uno de vosotros. Muchas gracias. Antes de pasar al turno de preguntas, que ruego que sean breves y concisos en las mismas, rogaría que todos los compañeros que han formado parte del equipo SAMU pasen aquí, por favor, para hacernos una... Todos los del equipo SAMU y militares. y militares. ¿No? Estado... Venga, los que han estado con... Venga, Luis, los que han estado con don Carlos, por favor. Por favor. Familia. Por favor. Venga, no. Al final una foto de familia. Lo primero. Venga. Oye, Paco. Venga. Eres la leche, Carlos, hijo. Hay que ver que la has armado. Hay una botellita de agua. Sí, yo lo pillo ahora. La traigo. Una botellita de agua. No, para Borja, vente para acá. Hay una botellita enterita y dos más. Venga, Walker. ¿La vemos? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se ha ido. Voy a poner. Venga. Venga, yo voy a poner todo Javier. venga, vamos. Mientras que las rodillas aguanten. Fenomenal.
¿Hay preguntas? Bueno, sí, Cristina, tenemos nuestra jefa de prensa. Es que acabamos de hacer una foto del equipo que ha trabajado con él, ¿eh? Y te la voy a pasar, lógicamente, para que, bueno, la puedan ver todos. También ha mostrado un vídeo que es extraordinario. Yo creo que es la película de la vida de hoy. Ese vídeo no es una película, es la vida misma lo que ha transmitido. Aquí están muchísimos compañeros que han vivido su experiencia, las experiencias con él, que son múltiples, y que hoy nos sentimos eternamente orgullosos de haberlo traído. No me arrepiento, lo volvería a traer 20 veces más y le volvería a dar la marinera, para que viniera. He insistido mucho, le da mucha lata, le he cambiado la fecha porque estaba yo a punto de darme un colapso y él me lo ha perdonado y aquí está. Entonces yo lo que quiero, bueno, si alguien le tiene que hacer alguna pregunta, ahora la va a hacer, pero quiero que sepa que está aquí la jefa de prensa del Colegio de Médicos y que lógicamente ella está para servir a todos. Vamos a intentar que se pueda transmitir esta conferencia tan maravillosa. De esta manera, él tiene su pendrive que lo tiene todo. Es que lo que ha dicho lo tiene puesto en pendrive y él lo único que ha hecho es expresar lo que hemos visto y sentido. Más sentido, porque lo importante de esto es lo que él ha dicho, que sois vosotros. La verdad, yo estoy muy orgulloso de este acto porque esto es lo que realmente debe ser el Colegio de Médicos. Esto es una realidad vivida que él ha padecido, ha sufrido y ha disfrutado. Y además ver aquí la cara y la persona de su hijo, pues es algo que para un padre le llena de orgullo y satisfacción. Tiene 2 hijos, el que hemos visto físicamente. Bueno, no me refiero, me refiero a su hijo de carnal, a su hijo, y luego el otro, los compañeros que son sus otros hijos, el Samu es su segundo hijo. Entonces, Carlos, yo quiero en nombre de todos, pues agradecerte. Ahora te van a hacer algunas preguntitas nada más para que porque el hombre que está esperando una botellita de agua de allí de la Junta Directiva, que ahora va a traer Cristina, porque el pobre está seco, se ha quedado como en el desierto, se ha quedado sin agua. Y bueno, yo creo que Carlos puede contar alguna anécdota y los que habéis vivido con él, porque sois los que más tenéis que hablar, los que habéis estado con él, al lado de él. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer unas preguntas a vosotros, no a él. ¿Lo han herido alguna vez? ¿Lo han herido alguna vez? ¿A Carlos? ¿Por qué? No. Alguien que le... Hombre, puede recibir fuego la cápsula. Mira, una de las veces que más me ha puteado, mi coronel fue un día que me sacó un helicóptero, me colgó al río y en lugar de descargar, me pegó cuando toqué agua, me pegó un latigazo eléctrico porque Ostras. no me descargó adecuadamente. Pues ese señor. Un rescate del agua. Para acá. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Que venga para acá, hombre, que venga para acá. Venga, ven para acá. ¿Ahí quieres tú? A sus órdenes. A sus órdenes. En ese congreso el Ministerio de Defensa participaba como un helicóptero medicalizado. Carlos, ¿en qué consistía la medicalización del helicóptero? En una camilla que tenía 2 varas horizontales y una normal. Esa era No, Paco, llevamos un Laipa 5, Paco. Llevamos nuestro maletín y nuestro Laipa 5. Y ya que nos teníamos para eso, era el aeropuerto, Carlos, con un paquete, y le dije, Carlos, ¿qué llevas ahí? Y no, esto es unas sábanas técnicas y un colchón de vacío, que no existe, y no sé qué laboratorio, no sé qué, en ese congreso, llevó eso para enseñar. Y era parte del negocio, con un colchón de vacío y unas mantas que por una eran doradas y luego plateadas. La de plata. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. No, Paco, no me la hagas porque en público. ¿La regalaron o la robaste?
Esa pregunta es inadecuada. El helicóptero volvió mucho más medicalizado de lo que... Pero eso es muy importante. Pero de verdad, ustedes no podéis imaginar lo que significa. Ahora lo vemos muy natural. Nosotros pusimos de moda las sábanas térmicas. Ahora estoy arrepentido, porque las sábanas térmicas se han cometido muchos errores, porque son isotérmicas y hemos abandonado las mantas zamoranas y nuestros pacientes se enfrían con la manta. Claro, pero bueno, el helicóptero y nosotros aprovechamos el congreso para ver todo lo que podíamos. Pero montamos el primer helicóptero medicalizado de España. Hicimos la primera evacuación del hospital de Algeciras al Hospital Militar de Sevilla, que aquello fue absolutamente novedoso. Esto que en ese hospital no había ni muerto ni había No había nada. Y tomábamos en la puerta allí como podíamos. Bueno, y todos los helipuertos de los hospitales de Sevilla lo hicimos nosotros. Porque iba Paco, el que le tocara el turno, le decían, oye, hay que ir al Virgen del Rocío. Se sobrevolaba al Virgen del Rocío y se decía aquí. Y entonces a partir de ahí ya, y en Balmes, todo eso. Ha sido una época, es que vuelvo a reivindicar lo que la sanidad militar ha hecho en el desarrollo de la medicina de emergencia. Perdón. Sí, Javier. Yo quería comentar una cosa. Bueno, aparte, quiero introducir que Javier tiene un programa maravilloso en la radio del Colegio de Médicos, en la televisión del Colegio de Médicos, que os animo a que lo veáis, porque trae a gente importantísima y él es muy modesto, pero es el director. No, modesto no, hijo. Sí, sí, sí. Sí, para mí es modesto, es una persona que no, él va con su modestia por delante, y eso sí, pinta muy bien, es un hombre que es un artista y sobre todo lo hace con mucha humildad, mucha sencillez. Gracias, Alberto. Y para que tenga más oyentes. Bueno, yo lo que les quería contar es, por supuesto, veáis el programa. Claro. Pero vamos, yo tuve la fortuna en el año 89, que estaba yo estudiando, que empezaba sexto de carrera. Resulta que yo me fui a la milicia universitaria, de sede de complemento, y claro, cuando yo llegué, fue el primer año en donde los estudiantes de medicina se habían repartido en diferentes hospitales, Rocío, Balmes, Macarena. Entonces tuve la fortuna de que fui uno de los 6 pocos estudiantes, porque yo llegué y estaba ajeno a todos, me tocó el hospital militar de la Virgen de Quiñón. Y Carlos no se acuerda, seguro, porque además éramos muy pocos, éramos 6 estudiantes de medicina en todo el hospital, que yo además llegué y ya me asusté, porque además que me llevaba todos los días saludando. Al FED más que había estrellas y coroneles y generales por todos lados. Entonces recuerdo en la UCI del hospital militar, con nuestro amigo Ignacio Sánchez Olmedo, que yo aprendí ahí varias cosas que se me han quedado grabadas para siempre y que yo además intento transmitir cuando doy clases o doy algún curso. Algunos los usamos, muchos los usamos, como tú sabes, y es para intentar resolver esa situación de caos que tienes delante. Un caos que puede ser a nivel de catástrofe, a nivel multitudinario o a nivel de un solo individuo. Al final da igual. Al final tienes una situación de caos que tienes que resolver. Y hay dos cosas que yo aprendí que a mí no se me han olvidado. Primero es que, aunque lo que te cuentes te olvida. Lo que veas, lo entiendes. Pero para aprenderlo hay que hacerlo. Y eso es así, tienes que hacer las cosas para aprenderlo. Y lo otro es que tú siempre te peleabas con, bueno, siempre cuando te peleabas conmigo, grababas unas charlas lapidarias, una frase lapidaria y decías, lo primero es lo primero, lo segundo y lo tercero es lo tercero. Bueno, pues yo a fecha de hoy, cada vez que doy un curso o participo en alguna colaboración con quien sea, porque me gusta todo eso, pues así empiezo siempre la charla. Pero incluso a día de hoy, cuando yo estoy trabajando en una emergencia, que puede ser una emergencia doble o triple, lo sigo transmitiendo. Y cuando empiezan a llegar aquello de médico, aparece un intensivista, aparece un compañero, empiezan que si no sé qué, la vía, digo, no, tranquilidad. Primero que tiene que ser uno el que dirija la orquesta, si no se pierde. El enfermo se muere. Y segundo eso, lo primero,
los segundos y los terceros. Yo creo que eso habría que escribirlo en todas las facultades y todos los hospitales y todas las ambulancias de España. Como hay que ser también objetivo, aquí hay una persona que es Ricardo. Ricardo, muchos lo conocerán, ha sido representante de laboratorio y es una persona objetiva, o sea, que puede hacer preguntas sin ningún tipo de interferencia que pueda ser una subjetividad. Quiero que pregunte, Ricardo. Yo soy un apasionado de la historia militar. No fui militar, pero me faltó muy poco. Quiero decir, militar de carrera. Pasó muy poco porque estuve en Zaragoza, pero por cierto, médica. No pude terminar la carrera. Pero bueno, aparte de eso. Cuando ha hablado el doctor Álvarez Leiva, como soy una apasionado de historia militar, me ha recordado Florence Nightingale, la guerra de Crimea, Henri Dunant, en la batalla del Solferino, en la guerra franco-austríaca, que fue el creador de la Cruz Roja Internacional. Me remonto antes al Barón Larrey, Jean-Dominique Larrey, que era el cirujano que fue de la Guardia Imperial de Napoleón, que fue el que creó las ambulancias móviles y el sistema de operar en esa época lo más rápido posible para que la infección no llegara y podía, digamos, como una forma de antiséptico, que en esa época no había. Y más adelante, no, ni adelante ni atrás, se ha mencionado al don Rogelio Vigil de Quiñones, que elaboraría ese hombre en la fortaleza de Valer cuando fue el último de los Filipinos. Entonces, todo eso me recuerda. Pero la pregunta mía, como dice Alberto, que digamos, soy imparcial, yo a este señor no quiero comprometerme con la pregunta. Y voy a ser políticamente incorrecto. ¿En qué sentido? En octubre del año pasado hubo una inundación muy fuerte en la zona de Valencia. Las circunstancias que se contaron, tanto a nivel estatal, oficial y a nivel oficioso, la verdad es que fue un desastre. Entonces, con la experiencia que él tiene y con la creación que él ha hecho de estos organismos, ¿qué me podría decir? Si hubo interferencias, no sé si es la palabra adecuada, en relación a actuar rápidamente, porque se habla de que se tardaron días, de que se tardó mucho, que se tardó poco, y me gustaría que me contestara sin comprometerle y sin que fuera esto algo inquisitivo, pero es la curiosidad que tiene una persona de la calle. Bueno, yo no me comprometo, tengo la obligación de comprometerme en mi respuesta. Lo primero que hay que saber es que la naturaleza no la domina nadie cuando dice aquí estoy yo. Ya puede usted tener todos los recursos que usted tenga y todos los procedimientos que usted tenga. La naturaleza es la naturaleza y el agua siempre cobra su factura. Siempre. A partir de ahí se hizo lo que se pudo, teniendo en cuenta que no tenemos políticos formados en gestión de crisis. Es que si yo quiero dar anestesia y no se anestesia, pues el paciente que no puede salir bien. A partir de ahí, todo lo que segundo, en mi criterio, era el Estado el que se tenía que haber posicionado de forma inmediata. No sé si con estas dos cosas te he contestado suficientemente. Sí. Tú no puedes permitirte que en un periódico nacional de primer nivel aparezca un titular diciendo los políticos no estamos formados para gestionar crisis. Y ha aparecido, pero dice los médicos no estamos preparados para curar. ¿Qué me estás diciendo? Eso ha aparecido. Entonces, se ha hecho, se hace y se mantendrá haciendo una manipulación política, pero Dios mío, yo ahí ya sí que no tengo capacidad para dilucidar. La naturaleza es la naturaleza. Aquí viene un terremoto de 7,8 o de 8 y se mantiene durante 20 segundos y ya te puede tener. Y ya, perdón, Pablo. Tanto con respecto a la pregunta que te han hecho, yo recuerdo, al principio legislativo, hubo una significación o algo, o León o algo. Logroño.
bueno, fue la reina también. Y cuando uno viste al tercero, estuvimos hablando, también nos enseñaba él, enviaba mucho el tema de catástrofe. Y tú tenías ya mantenido siempre una idea, es que en este tipo de catástrofes, de situaciones, tiene que haber un mando último. No puede ser que haya fuerzas del Estado, fuerzas de la comunidad, militares, y todo el mundo vaya actuando en función de lo que vive su rango natural. Tiene que haber un mando último. Y eso ha sido una cosa que tú has mantenido desde todas las misiones de este tipo. Una catástrofe de esta categoría, en este momento, la sociedad no está, ahora está un poquito mejor preparada porque ya se han desarrollado equipos, pero en una situación, ¿quién está preparado para intervenir de forma inmediata con crítica, en situación de crisis, que tenga capacidad organizativa, capacidad asistencial y logística? Es un triángulo. Claro. Si tú no tienes ese triángulo, que en casa le llamamos el triángulo mágico, o tienes las tres partes del triángulo, usted no tiene nada. Usted puede tener mucha filosofía. ¿Dónde está su logística? No, que yo soy de la comunidad. Usted tiene logística para atender esto. No, usted no tiene nada. Es que yo tengo competencias. ¿De qué deciden ustedes las competencias sin capacidades? Pero es que he estado en un discurso que, claro, tú no te vas a poner a decir, pero a ver, usted tiene capacidades, si usted no tiene capacidades, usted no puede tener competencias. Pero eso es lo políticamente incorrecto que tú decías. Pero claro, yo tengo el compromiso social de decir siempre lo que pienso, aunque esté equivocado. Y además tengo el compromiso y el deber de expresar acorde con mi experiencia. Puedo estar equivocado, pero si a mí se me pide una opinión, es que estoy obligado a darla. Ya tengo que dar en base al background de tanto tiempo y de tantas situaciones de crisis, ¿no? Para mí, Valencia tenía que haber venido el Estado desde el minuto 1. Y ahora que si llegó, que si no llegó, que si estaba con la otra, que si... Esto es una tontería. Si todo tiene que estar procedimentado, no tiene que esperar a que llegue este señor para pulsar un botón. El procedimiento es el procedimiento, no tiene que esperar el procedimiento quiere decir que cuando se dan unas circunstancias, la persona que está allí pulsa el botón. Esté yo o no esté yo, pero hay tal falta de información desde un punto de vista de cultura, de gestión de crisis, que por eso pueden estar meses vilipendiando, escribiendo, diciendo en un juego político. Sí, el problema es que cuando tú alzas la voz ante cosas que tú ves que pueden provocar una falta de gestión adecuada en una situación de crisis, te alzas la voz, pues yo no tengo pelo en la lengua, siempre alzo la voz, me intentan callar la voz. Yo voy a poner un ejemplo que actualmente existe y que no se ha resuelto y está comunicado a todas las autoridades hace ya muchos años. El sistema de acceso al Hospital Virgen de Rocío en el área de emergencias traumatológicas, eso es una ratoneta. Ahí no hay un sistema de llegada de ambulancia en Noria que suelta al enfermo, sino que las ambulancias entran marcha atrás. Marcha atrás porque no cabe la ambulancia por la entrada. Porque o bien... Cuando se hizo no había móviles. Y tocan los alicuos arriba. Entonces llevo años criticando eso, nadie se le ha ocurrido cómo elevar 15 centímetros para arriba o bajar 15 centímetros para abajo. Entonces, ahora hay una ambulancia del 061 con un paciente grave, entra, tiene que dar marcha atrás. Entonces, ahora imaginémonos que hay se derrumba un edificio y hay 10 ambulancias con pacientes críticos que cuando antes los atiendan, el colapso va a ser bestial. Esto está comunicado a la Junta Facultativa a la cual pertenezco hace 20 años, a los diferentes gerentes que ha habido, los diferentes directores médicos. Entonces, y yo lo he comunicado así, digo, y tengo vídeos y tengo información de todo tipo. Bueno, pues nadie da el paso. Nadie da el paso. Y eso depende del político que tiene que decir, vamos a arreglar esto ya. Y como eso puedo contaros muchísimas cosas en donde hemos alzado la voz, como cuando por ejemplo, con la pandemia. Que la pandemia fue una catástrofe natural también, porque nos atacó un virus.
Y las medidas iniciales, en donde la falta de protección que teníamos los que estábamos en primera línea, tanto a nivel prehospitalario como hospitalario, esto fue, vamos, una cosa aberrante. Porque si tú, los que están en primera línea, no les ofreces un nivel de protección, pues se mueren los soldados, se mueren los de primera línea. Entonces, bueno, aquellos al final, pues bueno, gracias a Dios se consiguieron, la pandemia, se consiguió la inmunidad de grupo, las vacunas, etcétera. Pero es que te pones a pensar en situaciones como, por ejemplo, el reciente apagón que ha habido en España, que duró 24 horas, las consecuencias que pueden tener eso a nivel de salud, que no haya los suficientes recursos de grupos electrógenos en los hospitales, y cómo se móvil, y no sabemos todavía cómo creo. Me gustaría saber tu opinión respecto a estas cositas que yo estoy contando. Hombre, a mí me estás metiendo en una trampa, quiero decirte. ¿Yo qué te puedo decir? Yo lo único que te puedo decir es que la última tecnología en situación de crisis nunca funciona. Tú no puedes dejar de tener tu vela, tu walkie, tu radio en situación de crisis, porque es que eso es natural. Y el apagón, ¿cómo se resolvió? Pues con vela, con fin, con los... Yo no... Me gustaría tener todas las respuestas, pero yo no tengo respuestas. No. Bueno, tú has hablado de los helipuertos, vamos, yo no sé a Luis Vera que se le ocurrió la superficie del Virgen de Rocío. Porque ¿qué pasa? Cuando a mí me llega un paciente que el helicóptero aparca en Cartuja o en el hospital militar, que ese enfermo viene de otra provincia, como el juego del telegrama. No sabía que habían quitado la superficie. Sí, ¿qué pasa? Ahora nos llega un paciente que primero lo atiende un equipo en Aracena, después viene el helicóptero, que son Ángel que está aquí lo sabe, después cuando ya llega a mí, ha pasado por 4 equipos de médicos entonces la información ya está diluida, ya no sabes, tú le preguntas y no sabes lo que ha pasado, y es fundamental saber lo que ha pasado. Entonces son cosas que son absurdas, pero ocurre, sigue ocurriendo. Hasta que... Bueno, en primer lugar, felicitarle por esta magnífica exposición y conferencia, y también un reconocimiento por una vida llena de profesionalidad, mérito, capacidad, solidaridad y humanidad. Esta conferencia es que coincide con 2 fechas muy importantes. Hemos celebrado el día 4 de junio, el Día Nacional Donante de Órganos y Tejidos, y el día 14 es el Día Mundial de los Donantes de Sangre. Es la fecha de nacimiento de Karl Landsteiner, fue Premio Nobel de Medicina, y fue el que tipificó y descubrió los grupos sanguíneos. Entonces yo tengo una pregunta, como presidente de la Asociación Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos, ¿cómo se organizaban? Porque me imagino que con enfermedades, accidentes, embarazos, en estas zonas de emergencia, se necesitan transfusiones. Entonces la pregunta es, ¿cómo se organizaba el tema de las transfusiones? ¿Ya venía de los bancos? ¿Ya eso? ¿O allí se donaba? Porque la sangre no se puede utilizar en el mismo momento, hay que procesarla. Entonces, ¿qué? Una pregunta inadecuada. No, hay 2 temas. Uno, el ejército español siempre lleva permanentemente sangre para sus soldados. O sea, todas las semanas el ejército español, donde tenga una unidad destacada, tiene sangre. Eso es una de las cosas que son ignoradas, pero que es una realidad. Los soldados donamos. Exactamente. Entonces, esa es una realidad porque lo he vivido. Oye, que llega el avión con la sangre. Hay una estafeta que puede traer lo que sea, pero la sangre no falta. Yo, en Kosovo, en Mostar, no tenía... Bueno, la sangre nuestra era sangre nuestra. Sí, de España, vamos. No, y para los españoles. Entonces yo he visto en Mostar con una situación en la que un general, en este caso era de la parte bosnia, pues había que transfundirnos. Y la única sangre que teníamos era la de su pulmón. Pues esa es la que cogimos con una pistola. Como se muere usted también. Sí, no se preocupe. Eso lo hemos vivido. Claro, son situaciones que tú dices, no,
Yo no le voy a decir que tengo sangre de mis soldados, porque además, esto es una de las cosas que más problemas éticos te plantea el médico militar. Y en las misiones internacionales, nosotros, Javier, siempre llamamos algo que era para nosotros. Y esto no se toma por nada. Una anécdota que recuerdo, que recordarás también, que a mí siempre se me quedó grabada, fue que estando en el terremoto de Irán en el año 90, teníamos más equipos funcionando cerca de visitar el equipo cubano. ¿Te acuerdas? Más alto. Y el equipo cubano, Sí. había uno de los médicos que decía, compañero, tenemos ahí la sangre de Fidel. Y han traído sangre donada por Fidel. Y eso le saltaban las lágrimas. Era exagerado, ¿no? Me imagino que eso habrá mejorado, ¿no, doctor? El tema de las catástrofes llevar. Sí. Yo creo que no creo que haya mejorado mucho. Me encanta, no creo que haya mejorado mucho. Los ejércitos que tienen tropas desplegadas sí llevan sangre para y soldados. Pero eso es exclusivamente, no se atiende habitualmente nada más que a tropas, a personal propio. Eso sí se hace. Don Luis. A mí me gustaría destacar, echado de menos, aunque lo has dicho entre líneas, porque has hablado de la incertidumbre y de asumir los riesgos. Vamos a ver, tanto en la atención de un paciente individual como en situaciones de víctimas múltiples o en la toma de decisiones empresariales o de iniciativas o de montar una escuela de emergencia o de montar un servicio de emergencia, etc. En todas esas actividades que tú has desarrollado, es necesario asumir un montón de riesgos, porque la incertidumbre no puede saber qué cosas van a salir bien y qué cosas van a salir mal. Y seguro que ha habido intentos que yo te conozco, que te has estrellado en la primera, te has estrellado en la segunda, pero tienes otra característica, que es la tenacidad y la constancia. Entonces, eso ha hecho que seguro que podrías contar 1000 veces en que no han salido las cosas como querías. Pero al final, eres capaz de sortearlas todas y al final terminar haciéndolas, ¿no? Yo creo que porque ese perfil no es común. La mayoría de la gente yo trabajo en el hospital militar, yo soy oficial, yo tengo un salario, tengo una familia. Yo me voy a meter a echar ahora ambulancias a circular por ahí, que además la Junta de Andalucía no me los va a pagar y que me va a protestar cada factura y tal y cual. A eso hay que tener muchas ganas y un perfil muy concreto. Eso no es común, eso es excepcional. Y es lo que quería destacar, de que es necesario para ese recorrido una capacidad de asumir el riesgo y que no siempre las cosas van a salir. De hecho, nunca han salido, no siempre han salido. Yo he aprendido más de los errores que de los aciertos. Pero, hombre, a mí insisto, vuelvo al teniente que se me murió, ¿verdad? Es que lo tengo aquí. O sea, cuando se te muere un tío con 20 años y te encuentras absolutamente impotente, es decir, ¿qué es lo que le pasa a los médicos que salen de la facultad y llegan a la escuela nuestra? Nosotros tenemos ahora mismo una demanda de médicos que vienen a aprender a salvar vidas que no la queremos atender. Vienen exclusivamente a aprender a salvar una vida, porque sí, han hecho la carrera, han hecho el MIR, lo han hecho todo, pero no saben salvar una vida. Que es sencillo. Lo primero es lo primero, lo segundo es lo segundo y lo tercero es lo tercero. Sí, sobre ese tema, porque yo tuve la suerte de hacer curso de emergencia en la Cartuja, ¿eh? Y yo la pregunta que le hago, ¿existe algún tipo de convenio, por ejemplo, los médicos que hacen el MIR, que roten toda la escuela para que aprendan eso? No hay nada. Sería interesante. Bueno, con el cero sí tenemos convenio para que los alumnos de la escuela pasen por eso. Vamos a ir terminando para no darle mucha lata a nuestro conferenciante. Venga, Magdalena. No, vamos a ver. Yo presumo de ser de la familia Zambuta
y agradezco enormemente, para mí siempre es un placer escucharlos. Y cuando ha hablado de la gestión de la incertidumbre, a nosotros, cuando yo hice el máster, hace 2 días, a nosotros nos decían, nuestros propios compañeros, yo lo hice trabajando, y me decían, pero bueno, pero ustedes cómo hacéis un máster y os vais con un militar, os lleva a mitad del campo y os pone a hacer letrina, a hacer ducha, y muchos decíamos, pues sí, por lo que nos pone. Ya llegó un momento en el que cuando nos preguntaban qué hacíamos, decíamos, no vamos a decir nada. Pero no decir nada, dice, un enfermero y un médico, ¿cuándo va a montar una letrina? ¿Va a potabilizar el agua? Pues claro, durante ese año de aprendizaje no lo entiende. A posteriori, yo agradezco esa formación y lo entendí. Y mucho más cuando nos tocó vivir la pandemia. Y la gestión de la incertidumbre para mí es una de las frases también en su momento. No, tampoco lo entendía. Y hoy por hoy el tema de la incertidumbre, la gestión de la incertidumbre para mí ha significado mucho. Y cuando le han hecho la pregunta de si le habían disparado alguna vez, yo uno de los peores momentos donde tuve que poner en práctica la gestión de la incertidumbre, que además yo intentaba, que me enseñó el jefe a mí y yo tenía que gestionar la incertidumbre, fue una vez que tuve un problema de salud y todo el mundo, llegó usted al hospital Macarena, y todo el mundo, yo estaba ahí como, Macarena, que ha llegado su jefe que viene muy mal, Macarena, que le digo, y me llamáis a mí. Entonces, fue un momento de decir, es verdad que venía muy mal. Y yo decía, digo, ¿cómo gestiono yo la incertidumbre mía de yo mantenerme yo atendiendo al jefe sin temblar? Fue una experiencia que esa incertidumbre. Pero lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. Sí, pero que fue de las veces que yo tuve que memorizar paso a paso, ¿verdad? Tengo que arrancarle del proceso. Entonces, darle las gracias a Ricardo siempre. Bueno, yo quisiera ya para terminar daros las gracias. Ya os he dicho por el WhatsApp de difusión que, dado ya las temperaturas muy altas, esta iba a ser la última conferencia de esta etapa para luego ya reiniciarla en el mes de septiembre. Darle las gracias a don Carlos Álvarez Leiva no por esta conferencia, que es importante, sino por estar aquí en su colegio con sus amigos y pasar este rato, que esto forma parte de la vida. La vida son momentos, como dice la canción de Julio Iglesias. Y es verdad, la vida son momentos, momentos que ya no vuelven nunca más. Ha sido un placer estar contigo, Carlos. Ha sido un placer darte la lata y que te hayas molestado en venir. Ayer me decía, Alberto, ¿pero vamos o no vamos? Y yo te dije, hombre, por supuesto que vamos, no vamos ahí y vamos a estar contigo. Y aquí hemos estado contigo. Ha sido un auténtico placer. Mira que yo estoy acostumbrado a escuchar conferencias, charlas, porque sabe que he estado 12 años en otra casa presidiéndola, pero hoy me he emocionado mucho viendo el vídeo, lo he pasado mal porque esa es la vida que estamos viendo todos los días, nos la repiten una y otra vez, pero tenerte a ti aquí tan cerca, en carne y hueso, que eres una persona normal, eso ha sido maravilloso, maravilloso. Además, lo que has ofrecido a tu equipo, te has ofrecido a tu equipo, le has dado las gracias 1000 veces a tu equipo, eso es lo que forma parte de la auténtica vida. La vida no es más. Tú lo sabes perfectamente, tú eres maestro de esto. Entonces, todas las condecoraciones no sirven de nada sin el cariño de la gente que te rodea. Y aquí se ve, aquí en muchos sitios, hay personas que le hubieran gustado venir a escucharte y a verte, no han podido hacerlo, pero los que estamos aquí hemos disfrutado, lo hemos pasado muy bien, porque ya un poquito más eres de este colegio de médicos. Ha venido el presidente, que no lo hace nunca, a estar contigo,
no la sé nunca porque el pobre está muy liado, como tú ves. Pero yo le he dicho, presidente, aquí tiene que estar, y aquí está. Ha salido de otro sitio y lo he cogido, un lazo, bum, 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 la secretaria, aquí estaba. Entonces, que te queremos, que forma parte ya del equipo. Muchas gracias.